La humanidad ha sufrido miles de enfermedades catastróficas que han reducido la población una y otra vez, hasta casi acabar enteramente con la vida humana. Estas son las 10 pandemias que casi acaban con el mundo. Número 10. La Gran Plaga de Londres. Realmente no se sabe muy bien si la Gran Plaga de Londres fue una plaga como tal, o una epidemia de fiebre hemorrágica viral. Sea como sea, entre los años 1665 y 1666 se llevó la vida de más de 100.000 londinenses. Llegó en barcos desde Ámsterdam. Los primeros en caer fueron los trabajadores de los muelles, a los que la enfermedad mató tan rápido que no tuvieron tiempo de contagiarla. Pero esto no fue problema para las ratas, que llevaban pulgas, las verdaderas agentes de la enfermedad. Para el 2 de septiembre de 1666, se contaban 7.000 muertos nuevos cada semana. No obstante, e irónicamente, la ciudad fue salvada del exterminio total por el gran incendio de Londres, que puso fin a la epidemia. Número 9. La Gran Plaga de Marsella. En el año 1720, un barco mercante, Grand Saint-Antoine, fue atacado por una fuerte enfermedad. Se supo que había atracado en Chipre, donde la enfermedad había entrado al barco. Al llegar al puerto de Marsella, varios tripulantes, incluido el médico de la embarcación, habían muerto. Las autoridades pusieron al navío en cuarentena de la que salió tiempo después, cuando los comerciantes exigieron reclamar la carga que habían comprado. Un error terrible. La plaga se extendió como el fuego por la ciudad, dejando las calles regadas de cadáveres putrefactos. Cuando por fin la enfermedad se acabó, el 50% de la población de la ciudad estaba muerta, es decir, cerca de 100.000 personas. Número 8. La peste de Moscú. A pesar de tratarse de un brote de peste bubónica, a este acontecimiento se le conoce mejor como la peste de Moscú. Llegó a finales de 1770 y no habían pasado más que unos meses para que fuera considerada una epidemia. Las autoridades impusieron estrictas medidas de cuarentena, pero esto solo ocasionó que la población desesperara y se enfureciera. Tanto así que hubo numerosos disturbios que destruyeron las zonas de cuarentena, propagando la enfermedad. Luego de que la comida se acabara, el ejército pudo finalmente poner el orden. La plaga se había llevado la vida de más de 200.000 personas. Número 7. La gripe rusa. Esta enfermedad se convirtió rápidamente en una pandemia entre los años 1890 y 1891. Comenzó en Rusia, pero se extendió muy rápido por el resto de Europa. Antes de pasar siquiera 6 meses, había llegado a Norteamérica y Asia, donde fue especialmente desastrosa. Gracias a los detallados registros de la época, sabemos que la gripe rusa acabó con la vida de más de 1 millón de personas alrededor de todo el mundo. Al día de hoy, los científicos no saben qué virus fue el causante, lo que nos pone en riesgo en caso de un nuevo brote. Número 6. La gripe de Hong Kong. Uno podría creer que con los avances de la medicina estamos mejor preparados para luchar contra las enfermedades. Nada más alejado de la realidad. En el año 1968 apareció un brote de una extraña enfermedad en Hong Kong. A mediados de este año, la enfermedad ya había llegado a Filipinas, Vietnam, India, Europa y Australia. Después, fue llevada a Estados Unidos por los soldados que regresaban de Vietnam, contagiando a una buena parte de la población americana. En enero del año siguiente, se había extendido por Japón, África y Sudamérica. Al final, y a pesar de tener una tasa de mortalidad del 5%, se había cobrado la vida de más de 1 millón de personas. Número 5. El tercer brote de cólera. El cólera es una enfermedad que ataca el intestino grueso y se transmite por medio del agua contaminada. Ha estado atacando a la humanidad desde hace milenios y con cada golpe se ha llevado innumerables víctimas. Pero fue la tercera pandemia del cólera la que tuvo más impacto. En el año 1852 apareció en Asia, pero pronto se extendió por toda América del Norte y África.
En poco tiempo, llegó a Rusia, donde causó estragos en la población. Para el año 1859, el cólera había matado a más de 1 millón de personas, solo en Rusia. De hecho, se considera el brote de cólera más mortífero de la historia, a pesar de que el 7º brote sigue activo aún en la actualidad. Número 4. La peste antonina. En el año 156 después de Cristo, el ejército romano regresaba victorioso de batallar en el cercano Oriente. Lo que no sabían es que la victoria les saldría cara. Los soldados portaban consigo la viruela y el sarampión. 15 años después, la enfermedad se había extendido por todo el Imperio Romano, y en su cúspide se estima que mataba a 2.000 personas cada día. 1/3 del poderoso ejército quedó devastado, haciendo que Roma no pudiera defenderse de las tribus bárbaras del norte. Se cree que esto causó la eventual caída del imperio. La peste antonina acabó con la vida de más de 6.5 millones de personas. Número 3. La peste de Justiniano. En el año 541 después de Cristo, la peste bubónica entró en la ciudad de Constantinopla desde Asia, por aquel entonces la capital del Imperio Romano de Oriente. Se le llama así porque ocurrió bajo el reinado del emperador Justiniano. La increíble cantidad de muertos, que superaba las 10.000 personas por día, hizo que fuera imposible unir al Imperio de Oriente con el de Occidente, lo que evitó que se presentara un frente real contra los godos y los vándalos. Increíblemente, el mismo Justiniano contrajo la enfermedad y logró curarse, pero evidentemente no todos fueron tan afortunados. En total, la cifra de muertes se elevó hasta los 25 millones. Número 2. La gripe española. En el año 1918, la gripe española asoló al mundo. Pese a su nombre, no es originaria de España. Sea como sea, se registraron casos en todo el mundo, desde el Ártico hasta las aisladas islas del Océano Pacífico. Sorprendentemente, los más afectados fueron los jóvenes y personas con buena salud. Esto se debió en parte a que esta población se encontraba batallando en la Primera Guerra Mundial. El número de muertes se estima en los 75 millones, lo que era más del 6% de la población mundial para la fecha. Científicos creen que el H1N1 no es más que un nuevo brote de la gripe española. Número 1. La peste negra. Has escuchado hablar de ella y también de lo catastrófica que fue para el viejo mundo, y todo es verdad. Resulta que la peste negra fue la pandemia más destructiva que se conoce. Entró a Europa por medio de los invasores tártaros de Oriente. Entre 1348 y 1350, había matado al 60% de la población europea, sin discriminar a nadie. Jóvenes, ancianos, niños e incluso personas de la realeza, nadie se salvaba. En total, se cuentan 350 millones de personas, aunque se estima que en realidad fueron muchos más. Una de las peores características de esta enfermedad es que causaba necrosis, es decir, la muerte de la carne. Las manos y los pies literalmente morían, aún estando unidos al resto del cuerpo. Europa tardó más de 150 años en recuperarse por completo. Las enfermedades no son lo único que acechan la vida en la Tierra. Si quieres conocer qué otros peligros nos aguardan, aquí te dejo las 7 fechas en las que es probable que el mundo se acabe. Como dicen por ahí, es mejor prepararnos ante el peligro inminente que nos acecha.